Buenas, Dios le bendiga. Qué bueno es poder abrir la palabra de Dios y así buscar la dirección del Señor a través de ella y también de su Santo Espíritu. Vamos a leer dos versos en las Sagradas Escrituras. El Salmo 95, versículo 6 y 7. Salmo 95, versículo 6 y versículo 7. Y dice así la santa palabra. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hasta ahí lo dejamos. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, por tu maravillosa obra hecha a favor nuestro, sin nosotros merecerlo. Gracias por las maravillas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador para que podamos tener vida y vida en abundancia. Bendícenos ahora una vez más a través de tu palabra. Necesitamos tu bendición. Habla nuestras vidas y que nuestros corazones estén humillados y que sean enseñables a través de ella para tu gloria y para bendición nuestra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre amado. Amén y amén. Un llamado a adorar a Dios. Hemos venido hablando acerca de algunos llamados que Dios nos ha hecho, porque nosotros necesitamos estar atendiendo la voz de Dios. Estuvimos viendo un llamado de Dios donde debemos acercarnos a Dios, un llamado a buscar de Dios. Y queremos ver en esta hora lo que es un llamado a adorar a Dios. Pero cuando hablamos de adoración, y usaremos la palabra latina que significa adorare, está hablando de reverencia, está hablando de inclinarse. Está hablando allí de rendirle pleitesía a alguien superior a nosotros. Está hablando de reverenciar, entre muchas palabras que indican lo que es adorar a Dios. Oiga bien, el llamado es adorar a Dios. Y a medida que vayamos viendo lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este tema, podemos ir corrigiendo si tenemos algunas formas en que le adoramos que no sea correcta. Al llamarnos a adorar a Dios, podemos darnos cuenta que Dios en su gracia nos llama a adorarle y en la adoración nosotros podemos expresarla de diferentes formas. En la adoración se puede expresar en oración, se puede ofrecer la adoración a través de las ofrendas, se puede adorar a través de la alabanza, del ayuno, de la acción de gracias. Usted puede adorar a Dios de muchas maneras. Ahora, cuando estamos adorando a Dios, debemos entender que le adoramos por lo que Él es y también le adoramos por lo que Él hace y por lo que ha hecho en nosotros. Dios es maravillosamente bueno. Y este salmo dice algo muy bueno acerca de las maravillas y las bondades de Dios. Cuando nos ponemos a observar, si viéramos en primer libro de Crónica, capítulo 16, versículo 29, podemos ver en la adoración un punto principal allí. ¿Cuál es? Que la adoración es un mandato de Dios. Oiga bien, adorar a Dios no es si usted quiere, porque nos da muchas veces brega ver a la gente viviendo en adoración a Dios.
Alguien lo define así: adoración es un estilo de vida. Alguien que vive agradecido siempre por lo que Dios hace por él y constantemente quiere hacer algo que glorifica el nombre de su Señor. Entonces, la adoración no es opcional. Yo lo adoro cuando yo quiero. Debida a su nombre. Jehová, al que es, al que no necesita de nadie, el gran yo soy. Mire, darle la honra debida a su nombre es casi imposible para nosotros. ¿Usted sabía eso? Sí, porque darle la honra a Dios que Él merece, la debida a su nombre, nosotros vamos a hacer un esfuerzo hasta donde Dios nos lo permite. Pero Él merece más de todo lo que podamos nosotros hacer, reconociéndole y adorándole. Dad la honra debida a su nombre. Y ese mismo texto del primer libro de Crónicas 16:29 dice: haced, traed ofrenda. Obsérvese que son imperativos que hay allí. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda. Pero es una ofrenda, sí, pero tráela. Ay, pero estos muchachos, ¿y cómo es? No, tú eres que sabes si la trae o no, el mandato está. Y es Dios que te dice. Él se preguntará, ¿y qué van a hacer con las ofrendas? Ese es el problema del otro. ¿Qué hace con las ofrendas? Cuidado. Ahora, si usted sabe, usted está seguro que alguien la está manejando mal, delante de usted tiene el derecho y el deber de decirlo. Pero de lo contrario, usted no tiene derecho a cuestionar. Dad, óigame bien, dad, traed, dice ahí ofrenda, qué bendición. Traed ofrenda. Venid, oiga, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cuántos imperativos allí maravillosos? Solo en ese pasaje, en el primer libro de Crónicas 16:29, nos da esta maravillosa enseñanza y ordenanza: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a describir los nombres de Jehová? Rey de reyes, Señor de señores, Creador, todas las maravillas que implican su nombre y que manifiestan la característica de Dios. Da la honra debida a su nombre. Qué bueno. La hermosura de la santidad. Estamos viendo que la adoración es un mandato. Como dice el mismo Salmo 95, el versículo 6. Venid, adoremos, dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Oiga bien, Jehová es nuestro Hacedor. Entonces el llamado allí, la ordenanza es: adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. No tenemos otro Dios. De hecho, no hay más Dios, pero vamos a dejarlo ahí. Nuestro Dios es Jehová. Nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y yo diría algo más maravilloso todavía, por lo que hay que adorarle, porque nosotros somos sus hijos. Óigame bien, no es solo que Dios nos ha salvado y por su gracia nos ha hecho, nos ha librado de la condenación eterna, y nosotros le adoramos por lo que Él es y por lo que ha hecho. Es que no solo nos ha salvado y nos ha perdonado a través de la sangre de Cristo, es que nos ha hecho familia de Él.
Mire qué bendición, cuánto privilegio nos da, más razón para uno adorarle. En el salmo que sigue ahí, en el Salmo 96, 9, dice la palabra de Dios allí: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Adorarle es un mandato, y cuando le adoramos es porque tememos delante de él, porque sabemos que él es Dios bueno, él es Dios salvador, pero él es Dios justo también. Y debemos ser obedientes disfrutando de la adoración a nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuán gloriosa es su obra que ha hecho para cada uno de nosotros. Ahora, en este punto de la adoración, yo quiero pasar a otro punto, y es que nuestro Señor Jesucristo recibió adoración. Óigame bien, porque por ahí hay personas diciendo que Jesucristo no es Dios. Bueno, la palabra de Dios enseña que toda la gloria y toda honra solo se le debe dar a Dios. Sin embargo, cuando usted ve en San Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, vemos que dice la palabra de Dios que todo juicio ha dado Dios al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo. ¿Cómo? ¿Cómo deben orar al Hijo? Como honran al Padre. Ni más ni menos. Esto significa que usted tiene que adorar a Cristo. Aunque usted no le quiera llamar el Señor, como le llamó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Alabado sea Señor. Cuando dijo: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Alábelo si usted, hermano, ve, entiende la realidad de esta grandeza que dice la palabra de Dios. Él recibió adoración, pero no solo allí, para que todos lo honren, así como honran al Padre, también en su nacimiento. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 11, que aquellas personas que vinieron de Oriente, dice, postrándose a él, lo vieron junto a su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Alabado sea Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lo adoraron. La palabra de Dios nos sigue enseñando de esa maravillosa bendición, donde la madre de los hijos de Zebedeo también va a hacerle una petición a Jesús. Estamos viendo en este segundo punto que Jesús recibió adoración. Y la madre de los hijos de Zebedeo, en Mateo capítulo 15, desde el versículo 25 al 28, aunque esta señora no hizo una petición como debía hacerla, una petición correcta, sin embargo, la palabra de Dios enseña allí sí, que esta mujer, los hijos de Zebedeo, fue y se postró ante Jesús. Claro que hizo una mala petición, Jesús le corrigió, tú no sabes lo que estás pidiendo, pero sí, y le hizo la reverencia que merecía el Señor Jesucristo, que ella entendía. Ella tomó la posición correcta, pero no pidió lo que debía pedir. Pudo haber pedido otra cosa, pero no debía pedir eso, porque ella lo que quería era lo mejor de todo para sus dos hijos. Quería ignorar a los demás. Y ya ahí había un deseo no de fidelidad o de humildad, más bien dicho. ¿Qué cosa es? Como la palabra de Dios nos enseña que Jesús recibió adoración, y me hace pensar también en un pasaje que quiero leer. Yo quisiera leer en Hebreos capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 8, porque allí ya no estamos hablando de las personas que adoraron a Jesús. Ahora la palabra de Dios nos enseña algo más maravilloso en cuanto a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que realmente recibió adoración. Y mire lo que dice en el capítulo 1, el versículo 6 de Hebreos, dice:
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quiénes deben adorarle? Todos los ángeles de Dios. Y observe, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, ya mandó a adorar a Cristo. Eso es el Padre. Ahora del Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria a Dios. Oiga, pero qué maravilloso es esto. La misma palabra de Dios está reconociendo la deidad de Cristo, la razón lo que le otorga a Él el derecho de recibir adoración. Oiga bien, en la palabra de Dios, aún Juan dijo que no debía. Juan quiso adorar a los ángeles y los ángeles le dijeron: no nos adore, adora a Dios. Aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo está recibiendo adoración. Alabado sea el nombre de Dios. En Marcos capítulo 5, en el versículo 6, se reconoce la grandeza de nuestro Señor allí. Y quienes la reconocen no es porque son devotos de Cristo. Oiga bien, no. Y son seres que ni siquiera ya pueden adorar al que vive o disfrutar de esa adoración que el Señor le gusta que le demos. En San Marcos capítulo 5, versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, verso 7, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Alabado sea el nombre. ¿Usted sabe quién hablaba allí? Demonios. Era una persona que estaba endemoniada. Y entonces cuando Jesús llega, los demonios hablan allí a través de esa persona y le dicen a Jesús: no me atormentes antes de tiempo. O sea, tú tienes el poder para atormentarme desde ahora. Y reconocen y le suplican y le piden en el nombre de Dios: no me hagas esto, Señor. Mire, la grandeza de Dios es maravillosa y debemos entender que la adoración a Dios es un privilegio del creyente. No todo el mundo puede adorar a Dios. Solamente la adoración que Dios recibe es la adoración de aquellos que les aman, aquellos que reconocen la persona de Cristo, porque solo a través de Cristo se llega al Padre que está en los cielos. Porque solo hay un intermediario entre Dios y el hombre, que es Jesucristo hombre. Entonces, ese Dios hecho hombre es la persona que puede conectarnos y sacarnos de una vida sin sentido y llevarnos a la gloriosa presencia del Padre. Y esa persona que debemos adorar se llama Jesucristo. Y por eso Él recibió adoración. Nuestro Señor merece toda adoración. En la palabra de Dios podemos ver que también a Él le adoran en los cielos. Si usted va a Apocalipsis capítulo 4, y quizás nada más veamos este pasaje y después continuamos con el tema de la adoración, tenemos otros puntos en cuanto a la adoración que tratar, pero no quiero dejar este pasaje sin que lo veamos. En el capítulo 4, versículo 8 de Apocalipsis, hasta el versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en cuanto a la adoración a nuestro Señor. Capítulo 4, versículo 8 hasta el 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir. ¿Qué decían?
santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? Alabado sea Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, wow, imagínense este escenario. Yo no puedo, a veces uno se pone a meditar así y quisiera como transportarse a ese lugar maravilloso en los cielos donde los ángeles y los ancianos están postrados adorando a Dios. Y yo sé que lo están adorando en espíritu y en verdad, porque es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Y mientras lo están haciendo allí, dice el versículo 11, que ellos están diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alabado sea Dios. Wow, esos momentos de adoración, mi hermano, se ensayan aquí en la tierra, porque allí va a haber gozo eterno. Allí va a haber adoración eterna. Y no va a ser un pesar, sino un disfrute. ¿Por qué no comienza usted ahora a probar, a disfrutar de adorar al único que merece toda gloria y toda adoración? Ese es nuestro deseo. Que usted lo haga con la actitud correcta. Oiga bien, ¿por qué? Porque como decíamos, es verdad que es necesario que se adore a Dios, pero que se adore en espíritu y en verdad. Y esto es para la próxima, que le vamos a dejar este avance. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque también se puede adorar de manera equivocada. Y esa es la que vamos a ver el próximo martes, si Dios lo permite. Cómo se adora también de manera equivocada. Y no queremos que usted lo haga así, sino que usted vaya tomando el significado de la adoración, entendiendo que es un mandamiento y entendiendo que a Jesucristo se le debe dar toda adoración, toda honra y toda gloria. Que Dios nos bendiga a todos en este momento. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por nuestro Señor, que mora en nosotros, en lo que ya entregamos nuestra vida a ti. Y gracias por aquellos que están pensando, que están meditando, que están reflexionando, porque todavía no han dado el paso de fe, pero tu Espíritu Santo le está haciendo el llamado para que entreguen su vida a Cristo. Señor, obra tú en ellos. Tú sabes que nuestras palabras no son suficientes, ni convencen a nadie de pecado, pero tu palabra sí, tu Espíritu Santo sí. Ten misericordia de ellos como ya tú la tuviste de nosotros y sálvalos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.